No todas las maldiciones vienen con palabras. Algunas se arrastran en silencio, hasta devorar tu vida entera. La primera vez que sentí miedo de mi abuela tenía 5 años. Estaba sentada en la mesa, con mi cuchara temblando entre los dedos, cuando ella le dirigió a mi padre una mirada de puro asco. No fue un gesto rápido, disimulado, como cuando alguien desaprueba algo en silencio. No. Su expresión fue lenta y deliberada, como si estuviera viendo una criatura repulsiva retorciéndose en el suelo. Mi padre, rígido como una estatua, evitó mirarla. «Come», le dijo mamá, dándole un suave codazo. Papá asintió, hundió la cuchara en su sopa, pero nunca se la llevó a la boca. Yo tampoco comí. Me quedé observando cómo la piel de mi abuela se tensaba con cada segundo que pasaba en la misma habitación que él. Nunca entendí su odio. No tenía sentido. Papá era un buen hombre. No bebía, no gritaba, nunca nos trató mal. A pesar de la forma en que mi abuela lo hacía sentir pequeño, él seguía tratando de agradarle. Pero ella jamás cedió. Su desprecio era tan sólido como la casa en la que vivíamos. Mi madre había crecido rodeada de lujos. Cuando mi abuelo murió, ella aún era muy pequeña para entender lo que significaba perderlo. Mi abuela, en cambio, lo entendió demasiado bien. Desde entonces, vivíamos en su casa, una mansión envejecida que se alzaba como un cadáver de piedra en medio de la nada. Había algo en ella que nunca me gustó. No eran solo los pasillos oscuros o las puertas que crujían por la noche. Era la sensación de estar siendo observada. De que, incluso cuando estaba sola, nunca lo estaba realmente. Pero lo peor de todo era mi abuela. Ella se encerraba en su habitación todas las noches, y aunque la puerta estaba cerrada, algo se filtraba desde dentro. No eran simples murmullos, sino palabras inhumanas, como si su garganta se hubiera convertido en un nido de serpientes susurrando en la oscuridad. A veces, oía golpes sordos contra las paredes. Otras, un zumbido bajo, vibrante, como si la casa entera estuviera respirando con ella. El aire se volvía más denso cuando ella terminaba sus rituales nocturnos. A veces despertaba con un peso insoportable en el pecho, sintiendo como si una sombra sin rostro estuviera sentada sobre mí, robándome el aliento. Mi padre también lo sentía. Se despertaba en la madrugada, jadeando, con los ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto algo que no podía comprender. Pero nunca decía nada. Nunca hablaba de las marcas amoratadas que aparecían en su piel sin explicación. Nunca preguntó por qué su reflejo en los espejos tardaba más en moverse que él. Nunca quiso saber por qué, cada vez que dormía, algo dentro de su mente lo llamaba por su nombre. No lo supe entonces, pero mi abuela no solo lo odiaba, lo poseía. Crecí creyendo que el aire pesado de la casa de mi abuela era normal, que las sombras que parecían moverse en los rincones eran solo producto de mi imaginación, que el hedor dulce y rancio que a veces impregnaba los pasillos era solo una mala combinación de humedad y tiempo. Pero había algo en el jardín que me decía lo contrario. El jardín trasero era enorme, pero descuidado. Mi abuela no permitía que nadie lo tocara. Decía que la maleza debía crecer libre, que la tierra debía respirar. Por eso, el suelo siempre estaba cubierto de hojas secas, ramas muertas y raíces retorcidas que emergían como dedos de cadáveres enterrados. Fue allí donde lo vi por primera vez. Un rastro de cera roja serpenteando entre la hierba. Me agaché, sintiendo el frío del suelo bajo mis rodillas, y toqué uno de los trozos de cera endurecida. Se desmoronó entre mis dedos. La marca era demasiado grande para haber sido un simple derrame de vela. Parecía haber sido vertida con propósito, como un sendero que alguien había trazado con sumo cuidado.
Levanté la vista. Más adelante, oculto entre los arbustos, vi algo más. Un cuenco de barro rajado, con restos de un líquido negro y pegajoso en el fondo. Un cuchillo oxidado con el mango envuelto en hilos de color escarlata. Y lo peor, un pequeño bulto de tela marrón, atado con cordel, como un puño cerrado sobre algo que jamás debía ser visto. Lo toqué y sentí que algo dentro se movía. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me incorporé de golpe y miré hacia la casa. Las cortinas de la habitación de mi abuela estaban apenas abiertas. Y detrás de ellas, vi su silueta. Estaba quieta, observándome. No sé cuánto tiempo pasamos así. No sé si fueron segundos o minutos. Solo sé que no parpadeó. Ni siquiera se movió. Salí corriendo. Esa noche, mi padre volvió a gritar en sueños. Lo escuché desde mi habitación, su voz rota, ahogada, como si algo lo estuviera aplastando. Corrí hasta su cuarto y abrí la puerta con fuerza. Él estaba sentado en la cama, con la mirada clavada en la pared. Sus labios se movían, murmurando algo que no entendí. Mi madre intentaba consolarlo, pasándole la mano por la espalda. «Es solo otra pesadilla», susurró, pero su voz sonaba forzada, quebrada. Me acerqué lentamente. «Papá». Él giró la cabeza hacia mí, y supe que no estaba del todo despierto. «Está en todas partes», murmuró. «Dentro de mí». Me estremecí. Esa noche dormí con la puerta cerrada y los ojos abiertos. Después de aquella noche, el aire en la casa se volvió más pesado. No era solo una sensación, era algo físico, algo que se adhería a la piel como una segunda sombra. Las luces parpadeaban con más frecuencia, los espejos reflejaban imágenes que tardaban un segundo más en moverse, y los susurros en la habitación de mi abuela se hicieron más intensos. Cada noche, cuando el resto de la casa dormía, me deslizaba fuera de mi habitación. Caminaba descalza por el suelo de madera, sintiendo cada crujido como un aliento frío en mi nuca. Me detenía frente a la puerta de mi abuela y escuchaba. Había algo más que susurros. Había un sonido húmedo, pegajoso, como carne siendo manipulada con manos temblorosas. A veces, entre sus rezos ininteligibles, creía escuchar risas. No eran risas humanas. Eran más bien chasquidos, murmullos burbujeantes que parecían provenir de una garganta deformada. Mi estómago se revolvía, pero no podía dejar de escuchar. Entonces, una noche, la puerta se abrió. No por completo. Solo un resquicio, lo suficiente para dejar escapar un destello de luz roja. Me quedé petrificada. La luz no venía de ninguna lámpara o vela. Era un fulgor vibrante, pulsante, como si la habitación misma estuviera viva. «¿Qué haces aquí?». La voz de mi abuela me atravesó como una garra. Quise responder, pero mi lengua se sintió hinchada en mi boca. «Vuelve a la cama», ordenó. Sus ojos brillaban en la penumbra, no con el reflejo de la luz, sino con un brillo propio, húmedo y serpenteante. Corrí. A la mañana siguiente, mi padre amaneció con marcas en el cuello. Parecían dedos. Intentó ocultarlas con el cuello de la camisa, pero al verlo desde la escalera, supe que estaban allí. Moretones oscuros, como si manos invisibles hubieran intentado ahogarlo durante la noche. Mi madre no dijo nada. Nadie lo hizo. Pero cuando me acerqué a mi padre, cuando toqué su mano, sentí su piel fría. Demasiado fría. «Papá», susurré. Él me miró con ojos vidriosos, como si no me reconociera. No supe qué hacer. No supe qué decir. Lo único que hice fue apretar su mano con más fuerza, sintiendo latido lento, irregular, como si algo dentro de él estuviera apagándose. Esa noche, no dormí. Esa noche, esperé.
Esperé a que la casa se oscureciera, a que los murmullos comenzaran de nuevo, a que mi abuela repitiera su ritual. Cuando las sombras se arrastraron por las paredes, cuando la luz roja volvió a brillar bajo su puerta, me levanté y entré. No lo pensé 2 veces. Si lo hubiera hecho, si me hubiera detenido aunque fuera un segundo a considerar lo que hacía, me habría congelado de miedo. Pero el miedo no me detuvo. La rabia sí. La rabia de ver a mi padre consumiéndose, de oírlo susurrar en sueños nombres que no reconocía, de verlo despertar cada día con una parte de sí mismo desapareciendo en la nada. El olor me golpeó primero. Hierbas podridas, carne quemada, algo rancio, ácido, como una mezcla de sudor y sangre seca. La habitación de mi abuela no era lo que esperaba. En vez del orden impoluto que ella exigía en el resto de la casa, aquí todo estaba cubierto de polvo y hollín. La cama estaba apenas tocada, las sábanas arrugadas como si alguien se hubiese revolcado en ellas, pero lo peor era lo que había en el suelo. Un círculo de cenizas. Dentro, velas derretidas, trozos de hueso astillado, mechones de cabello atados con hilos rojos. Y en el centro, algo que hizo que mi estómago se retorciera. Era una figura de cera, pequeña, del tamaño de un muñeco, con la cara de mi padre. Tenía alfileres enterrados en el pecho, en los brazos, en las piernas. Uno en el cuello. Pero no era solo la figura. Era lo que la rodeaba. Papel manchado de tinta oscura, con letras en un idioma que no entendía, pero que de algún modo sentía. Pétalos de flores marchitas. Frascos con líquidos espesos, algunos rojos, otros negros. Y una foto. Mi madre, joven, abrazando a mi padre el día de su boda. Pero algo estaba mal en la foto. El rostro de mi madre estaba tachado con una cruz. Y detrás de ellos, apenas visible, estaba mi abuela. Sonriendo. No deberías estar aquí. Su voz me hizo girar de golpe. Estaba en la puerta. No sé cómo llegó tan rápido, pero allí estaba, mirándome con esos ojos fríos, con la sombra de la luz roja aún reflejándose en su piel. ¿Qué es esto? Mi voz tembló, pero no retrocedí. Algo que no puedes comprender. Su voz no sonaba como la de una anciana. Sonaba más profunda, más densa. Lo estás matando. Mi abuela sonrió. No, susurró. Lo estoy reclamando. No entendí sus palabras. No en ese momento. Pero ella no esperó a que lo hiciera. Dio un paso hacia mí. Uno solo. Y el suelo pareció hundirse bajo mis pies. El aire se volvió más denso. El olor a carne quemada se hizo insoportable. Mi visión se nubló. Mi cuerpo se paralizó. Algo en la habitación estaba vivo. Algo más que nosotras dos. Mi abuela alzó una mano. Y sentí un dolor punzante en el pecho, como si algo invisible me atravesara la carne. No pude gritar, no pude moverme. Solo caí de rodillas mientras ella se acercaba, con los labios formando palabras que no entendía, con la sombra de algo más grande detrás de ella. Algo que se arrastraba por el techo. Algo con demasiados ojos. Algo que respiraba dentro de las paredes. Entonces, la vi, a mi madre, en el umbral de la puerta, mirándonos. Pero ella no parecía sorprendida, no parecía asustada. Solo cerró los ojos y susurró, «Basta». Y la habitación entera se estremeció. El suelo se estremeció con el susurro de mi madre. Las velas se apagaron de golpe, dejando la habitación sumida en sombras oscilantes, iluminada solo por el resplandor carmesí que aún emanaba del círculo de cenizas. Un viento gélido atravesó la habitación, levantando el polvo y agitando los papeles con palabras muertas. Mi abuela giró lentamente la cabeza hacia mi madre.
no con el desconcierto de quien es descubierto, sino con la furia de una bestia que ha sido interrumpida en medio de su festín. «Tú no entiendes lo que está en juego», susurró, su voz vibrando con algo que no era humano. Mi madre no respondió. Dio un paso al interior de la habitación, y en ese instante supe que ella sabía. Sabía lo que mi abuela hacía. Sabía lo que estaba pasando. Y lo había permitido. ¿Por qué? Mi voz salió rota, como si el dolor aún me atravesara el pecho. Mi madre me miró, y en sus ojos había algo más que tristeza. Había resignación. No podía detenerlo, dijo. ¿Detener qué? Mi voz se quebró. No me respondió. Mi abuela lo hizo. Aquel que nos ha dado todo. Su voz se volvió más baja, más densa, y la temperatura de la habitación descendió hasta que el aliento de todas nosotras se convirtió en nubes blancas. La sentí antes de verla. La cosa en el techo. Goteaba. Un líquido oscuro caía de su forma retorcida, formando hilos pegajosos que desaparecían al tocar el suelo. Tenía extremidades que no deberían existir, ojos donde no había espacio para ellos, y una boca que no era realmente una boca, sino una herida abierta en el tejido de la realidad. Susurraba. No con palabras, con hambre. Mi abuela se inclinó sobre mí, y en ese momento supe que su piel no era realmente piel, que su carne estaba más allá de la edad, más allá del tiempo, que su cuerpo era solo una carcasa. Él ha estado con nosotros desde el principio, dijo, acariciando mi mejilla con dedos que se sentían demasiado largos, demasiado fríos. Y ahora, es el turno de tu padre. El horror me golpeó de lleno. No era odio lo que sentía por mi padre. Era posesión. Mi madre lo había traído a esta casa, a esta maldición, para que fuera reclamado. Para que algo lo consumiera. Y ahora, estaba casi terminado. No sé de dónde saqué las fuerzas. Pero me levanté. Y pisé el círculo. No tenía plan. No sabía qué pasaría. Solo sabía que todo lo que mi abuela hacía giraba en torno a esos símbolos, a esos objetos, a esos huesos. Y sabía que si algo iba a romper su poder, tenía que estar allí. El grito que salió de su boca no fue humano. Fue un sonido seco, agudo, como el llanto de un niño fusionado con el crujido de ramas quebrándose. Las velas volvieron a encenderse de golpe, pero esta vez la luz era azul, enfermiza. Mi abuela cayó al suelo, sacudiéndose, convulsionando. Y la cosa en el techo se movió. Por primera vez, pareció notar lo que estaba pasando. Emitió un gruñido bajo, molesto, y se deslizó por la pared, acercándose demasiado rápido, demasiado fluido. Mi madre gritó mi nombre. Y luego, algo se rompió. Un sonido de cristal estallando. Y el mundo se apagó. Cuando desperté, estaba en el suelo. La habitación aún olía a carne quemada y humedad, pero algo había cambiado. El silencio era absoluto. Mi abuela yacía en el suelo, su cuerpo retorcido de una forma imposible. Sus extremidades no estaban rotas, pero se doblaban en ángulos antinaturales, como si algo dentro de ella hubiera olvidado cómo se suponía que debía ser humana. Su piel estaba ceniza, su boca entreabierta, y sus ojos. Sus ojos no estaban allí. Solo quedaban dos agujeros oscuros que parecían hundirse en la nada. Pero lo peor no era eso. Lo peor era la cosa en el techo. Seguía allí. No se había ido. Solo esperaba. Me puse de pie, tambaleándome, y miré a mi madre. Ella estaba de rodillas junto al cuerpo de mi abuela, sus manos cubiertas de sangre negra, su expresión vacía. Se suponía que no debía pasar esto, susurró. Mi garganta se cerró. ¿Qué hiciste?
Ella alzó la mirada, y supe que había algo más en sus ojos. Algo roto. Algo que no se podía reparar. No lo entiendes, hija. Sus labios temblaron. La sangre de esta familia nunca nos ha pertenecido. Un escalofrío me recorrió la espalda. La sangre de la familia. Mi abuela había tomado a mi padre. Lo había reclamado, pero no por odio, sino porque él no tenía su sangre. Y ahora, con ella muerta, la cosa en el techo se movió. Su sombra cayó sobre nosotras como una ola negra. No pude reaccionar. Mi madre gritó y se lanzó sobre mí, empujándome fuera del círculo de cenizas. Entonces la vi. Vi cómo la cosa la envolvía. No con manos, ni con garras, sino con su propia forma. Su piel se desgarró como si fuera de papel, y por un momento, en un segundo aterrador y eterno, mi madre ya no fue mi madre. Fue un amasijo de carne y huesos, algo sin rostro, algo sin nombre. Y luego desapareció dentro de la cosa. Se la llevó. Se la llevó como si nunca hubiera existido. El silencio regresó. El peso de la casa se alivió. El aire dejó de oler a muerte. Pero la ausencia de mi madre quedó suspendida en el aire como una maldición que nunca se rompería. Cuando miré el suelo, el círculo de cenizas se había borrado. Las velas estaban apagadas. Y la cosa ya no estaba. Solo quedaban las paredes, marcadas con sombras que no deberían estar ahí. El cuerpo de mi abuela seguía en el suelo. Y mi padre corría a su habitación. Lo encontré allí, aún en la cama. Respiraba. Su piel tenía color otra vez. Y cuando abrió los ojos, por primera vez en mucho tiempo, parecían suyos. No supo explicarlo. No recordaba nada. Pero algo en él había cambiado. Y algo en mí también. Nos fuimos de esa casa. La abandonamos sin mirar atrás, dejando las paredes llenas de secretos y los suelos cubiertos de ecos de cosas que no debían existir. Pero a veces, en mis sueños, veo a mi madre. No como la recuerdo, no como era, sino como lo que se convirtió. Y en la oscuridad, siempre hay algo más con ella. Esperando, observando, sabiendo que la sangre de la familia nunca nos ha pertenecido.